Tengan ustedes muy buenas noches, queridos amigos. Vamos a iniciar la sesión. Los demás colegas seguramente se nos van a ir uniendo en el transcurso de la sesión. Ahora vamos a dar inicio a nuestro curso 04, que titula Evaluación de Inversiones. Entonces, la finalidad central de este curso es que al término del mismo, nosotros contemos con la lógica de cómo podemos evaluar si una inversión es o no es rentable. Porque básicamente, desde el punto de vista financiero, cuando nosotros hacemos una inversión, lo que estamos haciendo es sacrificando dinero hoy, es decir, el dinero que tenemos lo estamos inmovilizando, lo estamos convirtiendo en otro activo, con la finalidad de que ese dinero que estamos inmovilizando hoy, en el tiempo, nos genere más dinero. Porque al final de cuentas esa es la lógica de una inversión. Invierto dinero y espero en el futuro tener más dinero. Fundamentalmente es eso, pero ¿es rentable lo que estoy haciendo? ¿La inversión que estoy realizando realmente va a dar frutos en el futuro? Si esto es cierto, ¿con qué nivel de riesgo? Bajo riesgo, elevado riesgo. Entonces recuerden siempre que cuando nosotros hacemos la evaluación de una determinada inversión, siempre tenemos que pensar en las dos caras de la moneda, las cuales son rentabilidad y riesgo. Entonces siempre que tomamos una decisión en finanzas, tenemos que considerar ambas caras de la moneda, tanto la rentabilidad como el riesgo. Es en ese contexto que vamos a iniciar el curso. Primero, con una frase que me parece interesante, la cual nos dice lo siguiente. Dice que toda inversión cuenta una historia y el flujo de caja es el narrador más honesto. Todo de alguna manera, todos tenemos un emprendedor dentro, o sea, todo en el futuro, todo en el pasado, o eventualmente hemos conversado sobre algún tipo de emprendimiento que queremos hacer, o quizás hemos hecho totalmente. Quizás nos ha ido bien, quizás nos ha ido mal, pero al final del día, cuando dice que toda inversión cuenta una historia, y al final del día, cuando nosotros vemos que nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo dio resultado, eso lo vemos a través de cuánto generamos de dinero. Es por eso que dice la frase que toda inversión lleva una historia detrás, pero al final del día los números son fríos y no mienten. Nos fue bien o nos fue mal, eso lo vemos en los flujos de caja. Y en esta clase lo que nosotros pretendemos es que tengamos la lógica de cómo construir un flujo de caja, porque al final del día el flujo de caja es todo. Ahora bien, ¿alguna vez te ha pasado que un negocio parece rentable, pero al final del mes no hay plata en la cuenta? Esto muchas veces es correcto porque el negocio puede ser bueno en términos de ventas. O sea, el negocio puede, puede generar muchas ventas al final del día, pero la pregunta es, ¿me deja dinero? ¿O todo se va en por cobrar? ¿O por ahí todo se va a inventario, como lo vimos en nuestra última sesión de flujo de efectivo? Entonces, la pregunta central es, un negocio puede ser rentable, pero sin embargo no generar el suficiente flujo de caja. Entonces, ahora mismo lo que nos interesa a nosotros es entender la lógica
de cómo se construyen los flujos de caja para hacer una determinada inversión. Y eso es tal cual, o sea, este es porque los números contables no siempre reflejan la realidad del dinero. Y voy a hacer un ejemplo bien sencillo. Ventas, contabilidad y finanzas. Imaginemos que una empresa vende 100 unidades monetarias y el costo es 50. Y asumamos que no exista nada más, no hay gastos operativos, no hay interés, nada más, solamente ventas y costos para hacer fácil el ejemplo. La utilidad neta es 50. Entonces alguien va a decir, pucha, es rentable porque estoy teniendo un margen neto del 50%. Entonces el negocio es rentable, sí, totalmente, es rentable. Se lo estamos viendo, ¿no? Genera buen margen, debería ser rentable. Pero al final del mes no hay plata en la cuenta. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que un negocio que genere utilidad contable en términos de flujo no genere efectivo? Sigamos con el ejemplo. Ahora quiero que pensemos que la empresa efectivamente vendió 100 bolivianos, pero estos 100 bolivianos la empresa los vende a crédito. Eso quiere decir que no me entró nada en mi caja. Pero sin embargo, al proveedor le pagamos al contado, le pagamos 50. Entonces, ¿qué tenemos? Que en lugar de tener una utilidad de 50, tenemos una salida de efectivo de menos 50. ¿Qué quiere decir? Que en el mes, en lugar de entrar 50, salió 50. Entonces, el lenguaje del flujo es importante a la hora de evaluar cualquier inversión, porque lo que nos interesa al final del día es la diferencia que existe entre las entradas y salidas de dinero. Entradas y salidas de dinero. Y obviamente que buscamos siempre que las entradas de efectivo sean mayores a la salida de efectivo. Eso es lo que buscamos siempre. Entonces, es por eso que dice esta frase que alguna vez un negocio, pese a que sea rentable, tenemos problemas de flujo de efectivo. Ahora, para tomar decisiones inteligentes, que es lo que todo el mundo busca, para tomar decisiones inteligentes, necesitamos entender qué entra, qué sale y cuándo. Y eso solamente lo vemos cuando nosotros hacemos la proyección del flujo de efectivo de una empresa. O más que de una empresa, podemos decir de cualquier inversión. Porque cuando nosotros determinamos cuánto entra, cuánto sale y cuándo ocurre esto, lo que estamos armando es un flujo de caja. Y básicamente es lo que vamos a aprender en esta sesión, a construir flujo de caja. Ahora bien, como dice la imagen, para romper el hielo. A ver, pensemos en una inversión que hayan hecho en el pasado, ya sea un negocio, compra, curso. ¿En qué momento sentiste que empezó a valer la pena? ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto recuperaste? Y hagamos una analogía, ¿no? Una analogía, por ejemplo, cuando usted hace un curso, cuando usted hace un curso, desde el punto de vista financiero, usted ha invertido en el curso, ha invertido dinero. Y si usted ha hecho una inversión en el curso, pensemos en términos estrictamente financieros. Deme un segundo, por favor.
Si usted hace un curso, usted invierte dinero y espera recuperar lo invertido. Es tal cual. Si usted se capacita, espera que la capacitación que usted ha recibido en el tiempo vuelva. Es tal cual. El término más básico cuando uno estudia una profesión universitaria y egresa de la misma, pues seguro que espera ganar en términos de dinero más dinero que una persona que no cursó. Me estoy refiriendo al ámbito laboral. Debería ser más empleable una persona con título que una que no lo tiene. Entonces, siempre nosotros que realizamos una inversión, nosotros pensamos siempre, y voy a recuperar lo que he invertido. Entonces, la inversión se hace en el presente, en el hoy, y la recuperación se da en el futuro. Básicamente, esa es la lógica central, queridos amigos, cuando nosotros hacemos una determinada inversión. Ahora bien, cuando nosotros queremos evaluar una inversión, tenemos que entender los componentes básicos de una inversión. ¿Y qué tenemos primero? Primero tenemos la inversión en sí misma, es decir, cuánto hemos invertido en la decisión que hemos tomado, cuánto hemos invertido, cuánto hemos sacrificado. Digamos, en este caso, usted puede invertir en educación, usted puede invertir en un nuevo emprendimiento, en crear una empresa. Usted como si la empresa está en marcha, usted puede hacer una inversión en qué, en la compra de un activo más, en la compra de una maquinaria más. Entonces, invertir significa inmovilizar el dinero. Es decir, el dinero que en un principio estaba en un estado altamente líquido, usted lo transforma en otro activo. En este caso, la inversión lo ha transformado usted en un curso. Usted está invirtiendo en un curso. ¿Y qué espera? Espera obviamente que al término de estos cursos pequeños, usted adquiera habilidades que le permitan, ya sea de dos puntos de vista, que ayuden a potenciar la parte emprendedora de usted o a potenciar la parte que laboral, la parte que, o sea, se vuelvan ustedes más útil y aporten más en las empresas donde trabajan. Dos aspectos importantes. Entonces, primero nosotros decidimos realizar la inversión y luego esta inversión esperamos que en el tiempo nos genere flujo de caja, nos genere flujo de caja. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la inversión. ¿Para qué una empresa invierte? Para que en el futuro esa inversión nos genere pues flujo de caja. Tan simple como eso. Usted invierte hoy y espera que mañana generemos flujo de caja. Tan simple como eso. Ahora bien, de forma intuitiva, ¿esta inversión es rentable o no rentable? Pues primero que hemos hecho una proyección para 4 años y la inversión es 200. Entonces, podríamos decir que es rentable porque imagínense, en 2 años, recién en 2 años, recuperamos la inversión, porque esto es lo que el emprendimiento nos genera, pero en términos de efectivo. Lo que ven ustedes como numerador es flujo de caja, es dinero constante y sonante. Si nosotros hemos invertido 200, claramente que esos 200 los recuperamos en 2 años, y lo que generemos el año 3 y el año 4 ya es marginal, ya es adicional. A simple vista nosotros podemos decir que la inversión es viable, es viable. Y de hecho, un análisis bien simple, pero que se hace,
es simplemente sumar, ¿no es cierto?, los flujos de caja, sumar los flujos de caja y nos damos cuenta que ¿cuánto generamos? Generamos 400. O sea, hemos invertido 200 y hemos generado 400. Entonces, lógicamente que las entradas futuras, porque estas aquí son entradas de efectivo que el emprendimiento me va a generar. Y acá tenemos las salidas. Entonces, las entradas son mayores que las salidas en términos totales. Entonces, si las entradas son mayores que las salidas, entonces el proyecto es viable. A simple vista podemos ver eso. Amigos, ¿me escuchan bien? Sí, Cristian. Hola, hola. Se escucha perfecto. Fuerte Genial. y claro. Perfecto, genial. Gracias. Es que por un momento me salió un poquito señal inestable. De todas maneras, denme un minutito, por favor. Denme un minuto y regreso con ustedes. Un minuto. Bien, gracias. Entonces, amigos, de manera intuitiva, nosotros, al ver estos flujos, porque la inversión la interpretamos como una salida de efectivo, y esto que ustedes ven con flecha hacia arriba, lo interpretamos como entrada de efectivo. Obviamente, por lógica, nosotros esperamos que las entradas sean mayores que las salidas. Entonces sumamos y obviamente 400, que es una entrada de efectivo, es mayor que 200. Entonces de manera intuitiva decimos, está todo bien. Pero sin embargo, como lo vimos en el curso de matemáticas financieras, no se pueden sumar sumas de dinero que están en diferentes momentos del tiempo. Entonces es ahí donde viene la lógica importante que para poder evaluar, aparte de conocer los flujos de caja, ahora mismo estos flujos de caja ustedes lo están viendo en el ejemplo que está en la pizarra. Sin embargo, el objeto de esta sesión es aprender a construir estos flujos de caja. ¿Cuál es la lógica que hay detrás? ¿Cómo se los construye? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es la lógica? ¿Qué debo de considerar? Entonces, cuando uno entiende la lógica de cómo construir flujos de caja,
Entonces está preparado para cualquier tipo de escenario, porque estos flujos de caja son para evaluar inversiones. O sea, para evaluar inversiones, ¿qué necesito saber fundamentalmente? ¿Cuánto me sale? O sea, ¿cuánto voy a invertir de dinero? Tan simple como eso. ¿Cuánto voy a invertir? ¿Y cuánto voy a generar? Son las dos preguntas básicas de cualquier emprendimiento. Ejemplo, ejemplo, un colega, hoy está inaugurando, por ejemplo, una jiba. Una jiba es como Pacumuto, digamos, ¿no? Parecido a Pacumuto. Si quieren verlo en otros países, es carne, pequeño pedazo de carne, un palo, ¿no? O cómo lo podíamos explicar Pacumuto, ¿no? Es, es, es un palo y ahí viene el trozo de carne, ¿no es cierto? Trozo de carne. Es rico, a la gente le gusta, a mí particularmente no mucho, pero sí a las personas les encanta, a menos Santa Cruz le gusta comer carne. Entonces, un emprendimiento así, más o menos en términos de dinero, 90.000 bolivianos, ¿correcto? Estamos hablando de que esa es la inversión, 90.000 bolivianos. Entonces, el paso número uno es cuantificar la inversión, o sea, determinar cuánto va a invertir. La otra pregunta es en cuánto tiempo lo voy a recuperar. En un análisis sencillo, calculando los flujos, ellos esperan recuperar en un año la inversión. ¿Qué quiere decir? Que si han invertido 90.000, en un año esperan generar de flujo 90.000. Entonces, esa es una lógica de recuperar inversión en un año. Fíjese que las personas tienen un conocimiento intuitivo de lo que es las finanzas. Y obviamente, mientras más rápido recuperemos la inversión, pues es mejor, totalmente. Entonces, siempre pensamos, cuando queremos evaluar una inversión, siempre pensemos en cuál va a ser mi salida y cuál va a ser mi entrada. Y las entradas tienen que ser mayores que las salidas. Ahora, ¿cómo se determina este 200, este 90.000? ¿Y cómo se proyectan estos flujos de caja? Es lo que vamos a aprender nosotros ahora mismo. Entonces, continuando con la lógica, como le mencioné, hoy vamos a aprender a construir, hoy vamos a aprender a construir flujos de caja, pero con la finalidad de evaluar inversiones. O sea, no como lo ve un contador, que fundamentalmente se elabora los estados financieros, efectivamente para uso interno, pero generalmente lo hacemos porque tenemos una obligación fiscal, ¿no? Con base a ello se pagan los impuestos. Entonces, ¿por qué es importante hacer flujo de caja? Porque al final del día, el flujo lo es todo, ¿no, amigos? Es decir, si usted invierte dinero, usted espera recibir dinero. Ahora, ¿cómo lo determino? ¿Cuál es la lógica? Es lo que vamos a ver ahora mismo. Algunos aspectos importantes para ver cuáles son los componentes de un flujo efectivo para una inversión, basándonos en un esquema parecido al anterior. Entonces, lo primero que se hace es determinar la inversión inicial. La inversión inicial. ¿Cuánto voy a invertir? Es la primera pregunta. Bueno, en realidad, antes de cuánto, ¿no? La primera pregunta es ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué? Pues repito, todos tenemos un emprendedor, o sea, todos tenemos un emprendedor dentro de sí. Porque cuando nosotros vamos a un restaurante, cuando nosotros vamos a tomar un café, donde usted vaya, alguna vez usted ha tenido la idea, ¿y cuánto ganan? Se ve que venden bien. Yo lo podré hacer. O quizás ustedes al haber hecho, quizás ustedes también tienen sus emprendimientos ahora mismo. Primero es en qué.
Una vez que hemos determinado en qué, ahora cuánto necesito. Entonces, desde el punto de vista de la teoría financiera o teoría fundamentalmente de proyectos, tenemos tres tipos de inversiones. Las inversiones fijas, ¿sí? Las inversiones fijas fundamentalmente están asociadas a activos fijos. Por ejemplo, en el caso del colega del cual les hablo, ¿no? Lo tomo como ejemplo porque a veces uno siempre habla de lo más inmediato, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué le ha invertido? Primero, él necesita la carne, tiene que estar en un lugar, entonces él requiere un freezer. ¿Qué más necesita él? Necesita pues sillas, ¿no es cierto? Muebles y enseres. Sillas para las personas que vayan y se sienten. Para que la carne esté apta para el consumo, tiene que estar en una parrilla, ¿no? Ha hecho construir una parrilla, ¿sí? Entonces, y así se va eligiendo todos los activos fijos que se requieren para el emprendimiento. Entonces, cuando usted piense en la inversión fija, fundamentalmente tiene la característica de ser tangible. Y otra parte importante de la inversión fija, amigos, es que la inversión fija determina la capacidad máxima. Es decir, todo emprendimiento, todo emprendimiento, podríamos decir, emprendimientos que son, no quiero decir normales, emprendimientos comunes, ¿no? Comunes, los emprendimientos comunes. Generalmente la inversión fija condiciona la capacidad máxima. Es decir, la capacidad máxima de producción está en función a la inversión fija. Por ejemplo, en este caso, el tamaño de la parrilla, el tamaño de la parrilla va a condicionar cuántos pacumutos va a producir mi colega. Entonces, la parrilla puede ser chiquita, puede ser grande, puede ser mediana, pero al final del día, ese activo condiciona la capacidad productiva. Entonces, obviamente que a mayor inversión, mayor capacidad productiva. A mayor capacidad productiva, aumenta el potencial de generar flujo de caja. Entonces, ese es el primer tipo de inversión. Luego viene la inversión en capital de trabajo. Fundamentalmente, cuando uno está iniciando un nuevo emprendimiento, amigos, entonces, ¿qué necesito como capital de trabajo? Y recordando el concepto financiero de capital de trabajo, que el capital de trabajo fundamentalmente está asociado al activo corriente y al pasivo corriente, pero sin embargo, cuando usted está iniciando un emprendimiento nuevo, su pasivo corriente es cero, porque usted no tiene obligaciones de corto plazo, pero sí tiene activo corriente. La pregunta sería, ¿qué activo corriente usted necesita para operar, para iniciar sus operaciones? El primer activo que usted debe considerar para emprender es un efectivo mínimo. Porque usted, una vez que usted hubiera comprado todos los activos, póngase a pensar, usted debe de considerar, usted debe de considerar un nivel mínimo de efectivo. La pregunta es ¿para qué? Pues si se entiende, si sobreentiende que mi negocio va a generar efectivo y usted me está diciendo ahora que yo debo tener un efectivo inicio. Claro que sí. ¿Por qué? Porque resulta ser que todo lo que hemos emprendido, porque yo le hablo de mi experiencia, todo lo que hemos emprendido en el pasado, sabemos que los primeros meses son meses de estrés para un emprendedor, porque uno de los primeros meses que busca llegar al equilibrio. O sea, uno busca vender lo mínimo para poder cubrir nuestros costos fijos. Pero muchas veces porque no nos conocen, porque hemos hecho un mal marketing,
O por ahí quizás porque nuestro producto no es tan bueno al principio, porque al final de cuentas no lo hemos llegado a estandarizar, o nuestro producto o nuestro servicio. En consecuencia, usted debe contar con un nivel de efectivo para financiar los primeros meses de operación. Ahora bien, en el caso de mi colega, obviamente que si él va a vender Paco Mutuo, él debe iniciar con un inventario inicial, ¿no es cierto? Un inventario inicial de carne, ¿correcto? Porque él cuando abra sus persianas para poder atender a las personas, no va a decir, a ver, déjame Paco Mutuo, espérenme un ratingo, voy a comprar carne. No, o sea, usted debe tener ya su inventario. Básicamente, básicamente, el inventario estará integrado por efectivo e inventario inicial de insumos. Pero si usted, digamos, va a abrir no sé, una tienda de ropa, entonces ya va a tener usted un inventario, pero de mercadería, ¿no? Porque usted tiene que tener un inventario inicial ya de producto terminado, o sea, ropa para la venta, ¿no es cierto? Entonces ya no sería inventario de insumos si usted si es usted una empresa comercial. Pero si usted es una empresa que se va a dedicar, digamos, a la producción de ropa, ahí sí usted va a requerir como inventario inicial, obviamente que usted tiene que tener un inventario inicial de producto terminado, ¿correcto? Pero también usted debe tener un inventario inicial de insumos, ¿correcto? Entonces, básicamente el capital de trabajo está integrado fundamentalmente por un nivel mínimo de efectivo y los inventarios, fundamentalmente. ¿Y por qué no cuenta por cobrar? Porque generalmente si te está iniciando, las cuentas por cobrar se van a dar en el transcurso de las operaciones, no al inicio. Y finalmente, el otro tipo de inversión es la inversión diferida. Es la inversión diferida. Cuando usted, cuando usted hace un nuevo emprendimiento, ese emprendimiento puede nacer en el marco de la ley. Todos esos gastos de organización que usted tiene que hacer para tener su licencia de funcionamiento, para tener su número de identificación tributario, para tener todos los permisos y demás, todo esos procesos que, que permiten que una empresa nazca como persona jurídica, tiene un costo, pues no es gratis, ¿no es cierto? Y va a depender a qué nos dediquemos o de qué tipo de sociedad queremos ser, si una empresa unipersonal, una SRL, una SA, pero al final del día eso cuesta dinero. Y eso es parte de la inversión diferida que uno tiene que hacer. Ahora bien, por ejemplo, cuando uno alquila un lugar, ese lugar pues se lo dan ustedes, le dan un cuadrado y usted tiene que dibujar, tiene que cambiar las paredes, cambiar el piso, reacondicionar el lugar, entonces, para que esté bonito, pues no ven. Y todos esos gastos de acondicionamiento lo mandamos a la inversión diferida también. Lo mandamos es parte de la inversión diferida. Entonces, pero fundamentalmente la inversión diferida son erogaciones de dinero, generalmente en intangibles, está la parte legal, ahí también colocamos todo el proceso de capacitación, bueno, todo el proceso de contratación y capacitación al nuevo personal, porque cuando usted abra sus persianas, usted ya debe tener gente, usted debe tener ya completa su estructura organizacional, ya debe tener su estructura organizacional ya bien definida y operando. Pero para que estén estas personas en sus diferentes cargos, primero usted la tuvo que buscar, la tuvo que capacitar, y toda esa erogación de dinero es parte de la inversión diferida. Entonces, de esa forma tenemos los tres tipos de inversión diferida. Primer elemento. Ahora, todas esas erogaciones de dinero en un diagrama de flujo lo colocamos en el periodo cero. Pero cero significa en matemática financiera o en finanzas hoy, hoy. Pero obviamente cuando uno dice cero,
¿Qué quiere decir? Imagínense una competencia, ¿no? Todos parten desde cero. De aquí, ¡tum!, corremos, ¿no es cierto? Pero en finanzas, el cero no es, no es tan tal cual parece. ¿A qué me voy? Por ejemplo, si usted quiere abrir, digamos, un hotel, quiere abrir un hotel, y una parte del hotel, pues, es el terreno, las construcciones, ¿no es cierto? Y ahí todo lo colocamos en el periodo cero, pero ¿qué pasó? Todo ese proceso duró tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que esa inversión no se da inmediatamente. Por ejemplo, puede durar la construcción 6 meses, un año, depende de la magnitud o el tamaño. Entonces, cuando decimos cero, a lo que quiero decir es que el cero es nominal. El cero lo colocamos para efecto de evaluación, pero ese cero puede significar un año, puede significar 2 meses, 3 meses, 4 meses. Pero para nosotros, nominalmente es cero, ¿correcto? En el periodo cero se colocan todas las inversiones. Lo segundo, el segundo componente que tenemos que tener en cuenta es, eh, vamos a evaluar nuestra inversión. En este caso tenemos esta inversión de 200. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo lo vamos a evaluar? ¿Por cuánto tiempo? Primer elemento. Segundo, vamos a hacer una evaluación considerando vida perpetua o vida finita. Me explico. Un emprendimiento, yo puedo asumir que este emprendimiento que estoy haciendo tenga vida perpetua. Es un criterio de evaluación. Asumir que el emprendimiento tenga vida perpetua porque al final del día es lo que uno quiere, pues, ¿no? O sea, que cuando uno hace un emprendimiento, uno espera que su emprendimiento sobreviva a los dueños. Es decir, que ese emprendimiento, nuestros hijos, cuando nosotros no estemos en este mundo, asuman nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Pero sin embargo, ese supuesto es correcto, ese supuesto se hace, se puede hacer, pero sin embargo, en lo que he observado desde el punto de vista académico y desde el punto de vista práctico, el criterio de perpetuidad solo se utiliza fundamentalmente en valoración de empresas a través de flujo de caja. Cuando nosotros queremos evaluar una inversión, por más que querramos que tenga vida perpetua, nosotros asumimos un periodo de evaluación, que puede ser 4 años, 1, 2, 3 años, ¿de qué depende? Iré explicando desde el punto de vista más técnico. Primer elemento, ¿cómo determino el periodo de evaluación? O sea, ¿por cuánto tiempo voy a evaluar? Escuchen bien, no quiere decir que el emprendimiento dure 4 años, en este ejemplo. Lo que quiere decir que estamos evaluando por 4 años, no quiere decir que va a ser 4 años. Un criterio, amigos, que de mi punto de vista es el más técnico, es considerar la vida productiva del activo generador de flujo. Entonces, por ejemplo, en un restaurante, ¿no? ¿Cuál es el activo generador de flujo? La cocina, ¿no es cierto? Todos los equipos que tengamos en la cocina tienen una vida productiva, ¿no, amigos? Otro ejemplo, si voy a dedicarme, digamos, al transporte, ¿por cuánto tiempo voy a evaluar un emprendimiento de transporte? Ah, va a estar en función a la vida productiva de mi flota de vehículos. Entonces, un aspecto técnico a considerar es la vida productiva del activo generador de flujo. Ese es el primer criterio técnico. El otro criterio, el otro criterio, el criterio 2, es considerar un periodo de gobierno, ¿sí?
un periodo de gobierno. Cuando nosotros consideramos un periodo de gobierno, ¿cuál es la lógica que hay detrás? ¿Cuál es la lógica que hay detrás? La lógica que hay detrás es que nosotros, cuando emprendemos, y peor, digamos, en los países de América Latina, por ejemplo, Bolivia ahora mismo hemos estado mucho tiempo gobernados con un gobierno de izquierda, y en esta elección es altamente probable que tengamos un gobierno de derecha. Pero vamos a la Argentina. Tenía gobierno de izquierda, luego ganó un gobierno de derecha, volvió a la izquierda. Vamos a Brasil, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Entonces, vean que continuamente existen cambios de gobierno. Entonces, la idea es que cada gobierno, pues, de acuerdo a su ideología política, tiene sus reglas, pues, ¿no es cierto? Y la idea de considerar un periodo de gobierno es que usted tiene que ver si su emprendimiento es rentable en un periodo de gobierno, porque ya usted sabe más o menos con quién le va a tocar bailar y ya sabe la regla del juego. Obviamente, si es un gobierno de izquierda, ya usted sabe que va a haber más presión tributaria normalmente. En cambio, un gobierno de derecha generalmente tiene más apertura en ese sentido. Bajan los impuestos, hay más incentivo a la inversión. Entonces, con seguridad, ahora mismo no sé, creo que ahora mismo en todo el público, la mayoría son de Bolivia, ¿no es cierto? Está la colega Mati, María Luisa, Lorenzo, todos ustedes son colegas, son de Bolivia, ¿no es cierto? ¿O hay alguien que queda afuera ahora mismo? No, Sí, boliviano. bolivianos. Correcto. Con seguridad, no sé si ustedes comparten la sensación que ahora mismo tenemos nosotros, o al menos que yo tengo. Es una situación de ansiedad, de incertidumbre, de saber qué va a pasar, pero también al mismo tiempo cargado de esperanza, porque desde el día que se conozca el partido que gane, como yo lo menciono en mis clases, con seguridad va a haber un alivio y va a haber una mejora en el semblante de las personas. Obviamente que si gana, obviamente el partido que, bueno, que la mayoría generalmente quiere que gane, menos lo que se ve en las encuestas, ¿no? Obviamente en clase no se habla de política para nada, y esta no es la sección, pero lo que yo les quiero decir es que en un periodo de gobierno, en una transición ahora mismo, ¿qué es lo que no hay? Lo que no hay ahora es inversiones en este periodo de tiempo. Charlaba con mi colega, por ejemplo, en los bancos se ha paralizado, no totalmente, pero en gran medida los créditos, porque tanto las personas no van a prestarse, pero también, digamos, por el momento en el cual estamos, la liquidez y sistema financiero es baja. Entonces, los bancos también están teniendo reserva en prestar dinero. Entonces, es un escenario especial el que estamos viviendo ahora, pero lo bueno que estamos a menos de 20 días, ¿no? A que todo eso cambie. Y obviamente, una vez que se sepa con quién nos va a tocar bailar, seguramente varios emprendedores van a comenzar a invertir. Y entonces, un periodo de tiempo razonable para poder evaluar esa inversión es un periodo de gobierno bajo el contexto que les acabo de explicar, queridos amigos. De hecho, cuando uno agarra la literatura, ¿sí? Bueno, Víctor, clara la cosa, ¿no? Bien. En Ecuador, bueno, es un gobierno de izquierda, tengo entendido, o de derecha, derecha, ¿no? Sí, sí.
pero yo veo que está todo bien. Al menos eso es, bueno, eso es lo que se ve en los medios de comunicación, ¿no? Víctor, ¿va bien o va mal? Gracias, Víctor, por sus opiniones. Entonces, amigos, otra lógica importante también eh, eh, es el tamaño de la inversión. El tamaño de la inversión. El tamaño de la inversión también es un criterio interesante. Por ejemplo, no es lo mismo, pues, este, traer una franquicia como Burger King, digamos, y evaluar un emprendimiento que tener un carrito hamburguesero, pues, ¿no es cierto? Entonces, en la medida de que la inversión sea más grande, en términos monetarios, el periodo de evaluación también tiene que ser mayor. Por ejemplo, una universidad, un hotel, generalmente se evalúan por 8 por 10 años. Entonces, queridos amigos, ahí tenemos los criterios, pero en realidad no hay una fórmula matemática, no hay una fórmula matemática que usted le meta todas las variables y me salga un número, no. Son criterios generalmente, ¿no? Son criterios los que se utilizan. Ahora, una vez que usted definió el horizonte de evaluación, la otra pregunta es proyectar los flujos de caja libre, los flujos de caja libre. Y aquí, digamos, ¿por qué es importante el concepto de flujo de caja libre? Porque cuando un proyecto de inversión se evalúa, se lo debe analizar a través de los flujos de caja libre. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué tiene de especial el flujo de caja libre? Porque la literatura financiera, siempre que nos habla de evaluación de inversiones, siempre habla de flujo de caja libre, o sea, como si el flujo de caja libre fuera el rey. Pero hay una lógica, amigos, detrás de esto. O sea, todo tiene su lógica. Y para ver la lógica, quiero que lo veamos bajo la óptica de un balance financiero. Bajo la óptica de un balance financiero. En un balance financiero, en el lado derecho, que tenemos la combinación deuda-patrimonio. A diferencia de un balance contable, en este lado se coloca toda la deuda que tiene costo financiero, ¿ya? Y acá el patrimonio, esto tal cual la contabilidad. Y aquí aparece el concepto de necesidad operativa de fondos, y bueno, no aparece el concepto normal, nomás que manejamos nosotros, del activo no corriente. Entonces, la idea es que esta es la inversión para las finanzas, esta es una inversión financiera. Esta inversión es la que genera flujo de caja libre, flujo de caja libre. Y como su nombre lo indica, el flujo de caja libre se llama libre porque es libre de deuda. Al flujo de caja libre no le interesa la combinación de deuda-patrimonio, porque la combinación de deuda-patrimonio no es la que me genera flujo. Me explico, me explico. Asumamos que usted es dueña es dueño usted de una universidad y una universidad tiene, y la universidad XYZ solo tiene un aula con cierta cantidad de asientos, ¿sí? Cierta cantidad de asientos. Entonces, esta es la universidad. Solamente la universidad se resume en un aula, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que determina el flujo? La capacidad que tiene la universidad para albergar estudiantes, porque son estos estudiantes los que pagan por su matrícula y los que generan flujo para la empresa. En conclusión, lo que genera flujo es el activo. No importa cómo lo financia el activo, no importa si esta aula es financiada totalmente con deuda, o 50 deuda, 50 patrimonio, o 100% patrimonio. O sea, no importa la forma en la cual se financia el activo.
Entonces, cuando nosotros trabajamos con flujo de caja libre, el flujo de caja libre es lo que le genera la empresa, lo que genera el emprendimiento, sin importarnos cómo financiamos el emprendimiento. Es decir, la combinación de patrimonio no tiene por qué afectar el flujo de caja libre, porque el flujo de caja libre es tal cual lo estoy mencionando, libre de deuda. Entonces, es el flujo del negocio. Ahora, que también hay el flujo de caja del accionista, que también nosotros lo vamos a calcular para efectos ilustrativos nomás. Ahora, esos son los componentes importantes. Y algo central, vean que a propósito, en este ejemplo, el último flujo de caja, amigos, es mayor. ¿Por qué? ¿Por qué es mayor? Porque como estamos asumiendo que estamos evaluando el emprendimiento por 4 años, hay dos aspectos importantes. Como hemos comprado activos, ¿no ve? Usted compró activos para su emprendimiento y como usted está evaluando por 4 años, una lógica central es que usted, los activos que usted ha comprado, los activos fijos, ¿qué hacemos cuando cerremos la empresa? Porque si estamos evaluando por 4 años, estamos asumiendo que nosotros vamos a cerrar la empresa al término del periodo 4. Y como vamos a cerrar la empresa, la lógica nos dice que debemos vender los activos. Ah, caray. Entonces, nosotros debemos incluir el valor terminal de los activos, es decir, cuánto nos va a ingresar por la venta de los activos. Y además, la inversión que hemos hecho en capital de trabajo al inicio, esa inversión que hemos hecho en capital de trabajo, amigos, también se recupera al término del periodo de evaluación. El capital de trabajo también se recupera. Desde luego que la recuperación de la inversión fija tiene lógica, ¿no es cierto? Pero quiero que piense en un balance, ¿correcto? En un balance. Si nosotros vamos a cerrar la empresa, ¿qué pasa con mi efectivo que tiene en su balance? ¿Qué pasa con su cuenta por cobrar que tiene en su balance? ¿Qué pasa que tiene con su inventario? Si usted va a cerrar la empresa, ¿qué pasa con estos activos, amigos? La caja se queda, las cuentas por cobrar usted las cobra, ¿no es cierto? O por último, si usted no la quiere cobrar, la vende a otra empresa y que otra empresa se dedica a cobrar con una comisión, ¿correcto? El inventario usted lo liquida. Entonces, eso quiere decir que el capital de trabajo se recupera al término del periodo de evaluación, porque estos activos corrientes se quedan en la empresa y me generan una entrada de efectivo. Esa es una explicación de por qué siempre al término del periodo de evaluación, siempre el flujo va a ser más grande. ¿Por qué? Por dos aspectos importantes. La entrada de efectivo por la venta de los activos fijos y la recuperación, amigos, del capital de trabajo. Amigos, ¿se entendió los componentes de un flujo de caja? Una consulta, no me quedó claro, no me quedó muy claro en la parte donde habla que no se considera la deuda en el flujo, en el cuadrito, no flujo de capital libre, creo. Claro que sí. Hago la explicación nuevamente. Cuando nosotros queremos evaluar un emprendimiento nuevo, pensemos a ver, cualquier emprendimiento. Obviamente que, obviamente que, Una consultita, lo que pasa es que yo en este momento estoy haciendo una inversión grande, digamos, para un emprendimiento gastronómico. Y por ejemplo, el dinero es mío. Yo tenía un capital y con la devaluación y eso, para que no se me devalúe, empecé a invertirlo, empecé a, a montar mi restaurante, un restaurante campestre, porque yo tengo una propiedad en La Guardia, entonces viendo que podía ser, podía dar, porque estoy en la zona y estoy viendo que la competencia es sana y puede darme, entonces empecé a invertir y he hecho una inversión
bien pesada. Entonces, y yo siempre había pensado, un año no voy a considerar, digamos, mi retorno de mi inversión hasta que uno agarre clientes, pues 6 meses, un año aprendizaje. No quiere decir que no pienso ganar, sino no había considerado pagar, digamos, no pagarme o autopagarme, digamos, no hacer mi retorno de inversión. Ahora, no sé si estoy equivocada, pero eso sería una deuda como para mía, digamos, ¿no? Gracias, gracias María por el ejemplo. Y ahora mismo todo lo que María nos ha comentado lo vamos a hacer un grafiquito. ¿No? Por ejemplo, ahora mismo María ha generado un emprendimiento donde la totalidad del emprendimiento lo ha generado. Aproximadamente son 800.000 bolivianos que he invertido. Ya llevo invirtiendo como 500 porque estoy haciendo un balneario, una piscina grandísima que me ha salido como 500.000 bolivianos, díganlo, porque es al tamaño de una casa. Entonces, y claro, eran mis ahorros y yo decidí invertirlo. Entonces, ahora pensando, cuando ya pienso en el flujo de inversión, ya me da nervios, digamos, no estoy estresada y desesperada porque cambie el gobierno y nos vaya mejor, ¿no? He apostado por eso. Eh, entonces, en el retorno de mi inversión, eso me tiene así medio con canas en la cabeza. Desde luego que sí, María, es mucho dinero. Entonces, por ejemplo, la colega ahorita en la estructura de las inversiones, si la mayor parte de las inversiones que ella ha hecho es en activo no corriente, y obviamente cuando ya abra sus puertas para operar, entonces va a requerir, digamos, fundamentalmente un inventario de insumos, porque ella va a tener platos y va a requerir, o directamente ya va a tener un inventario determinado, una cierta cantidad de platos, ¿no es cierto? Entonces, el inventario de María va a tener tres componentes. Ella necesita un nivel de efectivo para financiar los primeros meses de operación. Ella, cuando abra sus puertas para atender personas, ella va a tener un inventario de producto terminado porque va a tener una cierta combinación de platos que ya para el público, pero también ella va a tener un inventario de insumos para para el siguiente día, ¿no es cierto? O para ese mismo día en el caso que se les acabe los platos, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí es parte de las necesidades operativas de fondo, es lo que va aquí. Ahora bien, el apalancamiento que yo he obtenido es 100% equity, es todo capital propio. Pero, ¿qué es lo que genera flujo? Lo que va a generar flujo van a ser sus inversiones. Es decir, porque usted tiene una capacidad productiva, usted tiene una cocina que va a tener en función de lo pequeño o grande que sea, va a tener una capacidad máxima de producción de platos, ¿no es cierto? ¿Sí? Está habilitada la cocina para hacer unos entre 250 a 300 platos. Perfecto, miren. Entonces estamos hablando en promedio de 250 platos días, sería, sería la capacidad máxima de producción diaria, ¿no es cierto? Entonces, este activo es el que va a generar flujo de caja libre. Es decir, su inversión es la que va a generar dinero. Ahora, sin importar cómo usted la financie. Me explico. Ahora mismo usted lo ha financiado 100% con recursos propios. Pero sin embargo, si usted hubiera cambiado de decisión y hubiera dicho, no, ¿saben qué? No, no quiero colocar todo mi dinero. Voy a colocar que la mitad la coloque el banco y la mitad la voy a colocar yo. Esa decisión de modificar, María, la forma en la cual financia la inversión, no va a cambiar su flujo, ¿no es cierto? Porque la inversión es la misma. Lo que puede cambiar es la forma en la cual usted financie su inversión. Entonces, Sí, ya lo entendí. correcto. Entonces, a eso me iba con que el flujo de caja libre, libre de deuda, no me importa cómo yo financie la inversión, lo que genera flujo es la inversión. Y esto, el profesor
lo que dijeron la teoría M&M, Modigliani y Miller, y lo cuentan como un chiste. Él decía, hablando de lo que estamos hablando ahora mismo nosotros, él decía que había una persona que llegaba a su casa todas las noches y era una persona que tenía hábitos normales, hábitos recurrentes, y siempre la esposa lo esperaba con una pizza, ¿sí? Lo esperaba con una pizza y esa pizza siempre la tenía partida en dos partes, ¿sí? Para él. El mismo tamaño de pizza. Dice que una vez él llegó a su casa con más hambre de la habitual y le dice a la esposa, esposa, hoy tengo más hambre de la habitual. Y la esposa le dice, ok, entonces te voy a partir la pizza en cuatro partes. Entonces la pregunta es, o sea, es la misma pizza, ¿no es cierto? Solamente que partida en pedazos diferentes. Entonces, no importa en cuántas partes se parta la pizza, va a ser la misma pizza y por lo tanto va a llenar la misma cantidad de satisfacción que le generaba en el pasado, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo la analogía con la estructura de capital. Lo que genera flujo de caja libre es la inversión y no así la forma en la cual nosotros financiamos la inversión. Entonces, lo que vamos a hacer después de break, vamos a hacer un ejemplo donde la finalidad sea llegar a armar un flujo de caja libre y lo vamos a hacer desde cero, obviamente de un problema sencillo, pero que nos va a dar las luces de cómo podemos construir un flujo de caja y ya la clase de mañana les voy a enseñar a evaluarlo, hoy a construirlo. Entonces les pido que nos hagamos un receso y retornemos a las 9:05 para la parte práctica. ¿Les parece, amigos? Ya. Profe, pero antes de irnos al receso, una consultita. ¿Es, es correcta mi apreciación de no considerar eh, re- hacer un retorno de inversión en mi primer año, o sea, quedarme como un año de gracia así de no considerar mi inversión para retornarla en el primer año? Como ¿O estoy dice, equivocada? vamos por parte, como dice el profesor, querida María. Va a depender, o sea, la respuesta que le haría es, va a depender. Usted tiene ahora mismo un condicionante. Usted tiene una capacidad máxima productiva, ¿no? Ahora, esa capacidad máxima va a condicionar su flujo de caja libre, ¿correcto? La pregunta sería si en el primer año, generalmente los negocios, su inversión de usted no es pequeña, generalmente no se llega a recuperar en el primer año, ¿correcto? Quizás su inversión usted la recupere en 2 años. La respuesta precisa sería, estaría en función más allá de lo que usted considere o no considere, porque lo ideal uno diría, pues yo quiero recuperar en 6 meses en inversión, uno diría, ¿no? Ujú. Pero ¿qué va a depender, querida María? De los flujos de caja potenciales que usted estime generar. Por ejemplo, si usted me dice, yo he invertido 1 millón de bolivianos y el primer Correcto. año voy a generar medio millón, el otro año medio millón, entonces en 2 años usted va a recuperar su inversión y ya el año 3 serían pues excedentes de flujo que generaría con relación a la inversión, ¿no es cierto? La respuesta precisa sería, más allá de lo que uno quisiera, es lo que uno puede, ¿correcto? Tendríamos que proyectar los flujos que usted va a generar en un año o espera generar y ahí usted se va a responder a sí misma, ah, caray, entonces, de acuerdo a mis proyecciones de flujo de caja en función a los platos que voy a vender por día, por los días de atención, considerando la estacionalidad, porque seguramente debe haber meses donde se vende más que otros, ¿no es cierto? Entonces, considerando la estacionalidad, uno calcula un total anual y con eso ve y lo contrasta con su inversión. Debo contratar cuánto voy a generar el flujo de caja libre y eso lo contrasto con la inversión que he realizado.
Ahora, cuando es, como repito, muy grande la inversión, generalmente no se recupera al término del primer año y en ese contexto la intuición suya es correcta, ¿no? Juan, Ya, gracias. yo tengo una consulta, estimado Juan. Adelante, Víctor. Estimado, ¿sabe qué un problema que tenemos? Bueno, como te contaba, yo soy de Ecuador y anteriormente era muy difícil calcular lo que ibas a ganar porque los impuestos eran variables. Cuando estaban en un gobierno de esos de izquierda, el impuesto era variable. Entonces tú trabajabas y a mediados del año te decían, usted va a pagar el impuesto de este año y el impuesto del siguiente año. O sea, te decían que calcules cuánto vas a ganar este año y te cobraban el impuesto y te decían que tú solito calcules cuánto vas a ganar el próximo año y pagabas por anticipado, que eso era dificilísimo, imagínate. Recién empezabas y ya tienes que pagar los impuestos de 2 años, entonces muy complicado. La pregunta directa es, estimado Juan, ¿cómo es, o sea, cómo puedes tú dar una comparativa? Digamos que hacemos el mismo caso de la compañera y me pongo un restaurante. ¿Cómo sé que estoy ganando bastante o poco? O sea, ¿cómo sé que en comida yo estoy ganando poco o bastante? Por ejemplo, en mi caso yo trabajo en tecnología. Entonces, ¿cómo es un modelo de inversión en el cual yo me compare? Porque si voy a las empresas grandes, claro, voy a la bolsa de valores y veo y toda la cosa. Pero los emprendedores, los que son en mi caso, bueno, aquí en Ecuador, menos de 300K es pyme, se llama, $300.000. ¿Ok? De menos de $300.000 es pyme. Entonces, no se puede tener mucha información de un pyme, como por ejemplo una empresa grande, tú te vas a una empresa, cualquier empresa grande, a KFC, por ejemplo, y te vas a la superintendencia de compañía, te bajas y miras. En el caso de los emprendedores, hay un método comparativo para saber si tu inversión está yendo bien. Por ejemplo, en el caso de ella, invertido en comida, y eso es excelente, pero ¿cuál es el retorno? ¿El 6%, el 10%? ¿Existe alguna manera técnica de poder averiguar eso o simplemente te lanzas al ruedo y lo que sea ya nada, si te ahogas o sales? ¿Existe alguna manera técnica de saber en qué rango me voy a mover yo por de acuerdo al resto, ¿no? Porque sabes que todo el resto, si tú te pones un restaurante, ha de haber 1.000 restaurantes. Entonces, hay una métrica que puede ser posible, que tú estés entre el último o el primero, pero no vas a salir de ahí posiblemente. ¿Existe eso, estimado Juan, o no existe esa manera de hacer análisis de inversión, estimado Juan? Es una pregunta muy existencial, querido Víctor, y profunda y totalmente correcta, ¿no? Como dice el profesor, nuevamente vamos por parte, ¿no? Este, en un mundo perfecto, eh, como en los países desarrollados, bueno, y sencillo, citemos al profesor Damodarán, que nosotros lo hemos visto en otros cursos. Entonces, en economías desarrolladas, las empresas no temen en mostrar su información, ¿correcto? Porque porque las empresas buscan ser públicas, buscan financiarse a través de capital, es decir, emitir acciones. Y para emitir acciones usted tiene que ser transparente. Entonces, en otros países, emitir acciones es como un honor, es como algo que bien visto, ¿no? Lamentablemente, desde mi óptica, las economías como las nuestras, en el caso de Bolivia, en el caso de Bolivia, ustedes en Ecuador, hay un cambio radical, lo mismo está ocurriendo en Paraguay, esperemos que ocurra lo mismo en Bolivia, repito, no quiero hablar de política, pero acá lo central, desde el punto de vista del emprendedurismo, yo quiero ver lo central. Generalmente en Bolivia, ahora mismo, hay incentivo no para hacerse formal, sino para hacerse informal. Pero ¿qué causa la informalidad? Causa la informalidad que no colocamos los datos. Y si nosotros no conocemos los datos, entonces difícil es encontrar métricas de rentabilidad, ¿no? Que me digan estoy muy por arriba, muy por debajo. Lo que sí sé es que en el rubro gastronómicos hay márgenes, o sea, sí tienen márgenes, hay márgenes del 50%. De hecho, ahora mismo en Bolivia, bueno, de hecho yo era profesor en una universidad y justamente mis estudiantes eran de gastronomía y yo justamente daba costo para ellos. Entonces, ellos me pasaban recetas ya estandarizadas donde ellos ya tenían sus márgenes prefijados para los platos. Correcto, a veces eran el 50%. Es decir, del costo variable del insumo, imaginaban el 50% para fijar su precio de venta. Entonces,
ellos manejan ciertos márgenes para el tema del precio de venta. Ahora, para efecto de evaluación de inversiones, Aquí estoy, perdón. querido Víctor, para efecto de evaluación de inversiones, no tenemos nosotros esa base de datos acá en Bolivia y obviamente también entiendo que en otros países, no, en lo que sí he visto que en México, porque tenía estudiantes de México en el curso de valoración, ellos tienen, digamos, tablas de múltiplos, están un poquito más adelantados, ahí hay más promedios que en los países como los nuestros. Ahora, lo que sí existen criterios mínimos de rentabilidad que nosotros vamos a ver en el curso. Ahora, ¿cómo lo podemos saber? En el caso, por ejemplo, de María, podíamos nosotros calcular su flujo de caja de ella, ¿sí? Calcular su flujo de caja, sus márgenes de ganancia que ella espera vender, los precios que ella ha tomado en el mercado y poder estimar sus flujos y responderle con precisión meridiana. Mira, María, de acuerdo a los flujos de usted en un escenario pesimista, es decir, vendiendo, si usted esperaba vender un 100%, vendiendo un 80, un 50% de lo que usted espera vender, usted va a recuperar su inversión en un año. Analogía. En el cálculo de mi colega, eh, su inversión, él espera recuperarla en un año. Él ha invertido hasta la fecha 90.000 bolivianos. Ahora, comparado con la inversión de María, obviamente es mucho más grande porque él solamente es va a vender jiba, ¿no? En cambio, María ya está hablando ya de algo un poquito, no un poco, algo más grande. Mírense, casi 1.000.000, casi 9 veces más. Él, 90.000. María creo que va a llegar a 900.000 bolivianos. Entonces, él, de acuerdo a los flujos que espera generar en un escenario conservador, en un año espera recuperar la inversión. Pero eso es calculando los flujos. Ahora, mientras más rápido recuperamos la inversión, pues el proyecto de inversión tiene menor nivel de riesgo, ¿no? Querido Víctor. Muchas gracias por la explicación, Juan. Ok, gracias. Bien, gracias a ti. Regresamos, amigos, en 15 minutos. Gracias. Voy a pausar la grabación.